¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Desfiladero, este programa en donde hablamos de un montón de cosas y afortunadamente no vamos a hablar por completo el día de hoy de las elecciones en nuestro país, sino de cosas que están pasando en el mundo. Hace unos días hubo una incursión de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la Embajada de México en ese país. Para analizar y debatir sobre este tema, hoy nos acompañan Ingrid Urgelles, colaboradora de este espacio, Andrés Páez Díaz Infante, internacionalista, y Galo Márquez Ruiz, abogado. Bienvenidos y recuerden que nos pueden escribir a las redes sociales de 11 Noticias Digital. Compañeros, compañera, muchas gracias por estar acá para hablar de este tema que suscitó un montón de opiniones, luego un montón de memes, ¿no? Ha sido muy llamativo, desde gente que proponía o que hacía este juego, ¿no? De enlistarse al ejército mexicano con canciones de Luis Miguel, las bromas de la prohibición o que dejaran de transmitir La Rosa de Guadalupe en Ecuador, ¿no? Y esto lo digo, aunque parece chistoso, pero porque tienen impacto en la sociedad, ¿no? En quienes están siguiendo este tema y que a veces nos cuesta mucho trabajo entender temas que son en realidad muy complicados y que pasan más allá de las mesas meramente de opinión que vemos todos los días en nuestro país. Entonces, para arrancar, me gustaría ir contigo, Ingrid, a que nos hagas una pequeña relatoría de qué es lo que ha pasado en este tema México y Ecuador. Bueno, así como a grandes rasgos salió en todas las noticias, cosa que es bastante interesante porque es un tema internacional que le atañe a México absolutamente, porque lo que estuvimos viendo fue un asalto a la Embajada de México en Ecuador, que es una transgresión terrible, bastante, no se había visto, digamos, en Latinoamérica algo así en estos años recientes, y que ocurre precisamente a propósito de la persecución de un político, un vicepresidente, Jorge Glass, que es un opositor al régimen del actual presidente, Daniel Noboa, porque este político estaba pidiendo derecho de asilo en la Embajada de México, que bueno, México sabemos que tiene una historia, digamos, de protección política y asilo cuando las personas son perseguidas políticamente. Y en este caso, el presidente de Ecuador decidió saltarse todas las normas, todo el derecho internacional, irrumpir en la noche en la Embajada de México con la policía. Hay videos que son bastante explícitos y gráficos en cómo la policía sube por las murallas, golpea a funcionarios, toman al señor Glass, digamos, de pies y manos, lo sacan y él después de eso le perdemos el rastro, que es algo bastante grave porque no se sabe bien hoy dónde está, en qué condiciones está, si está bien o no de salud. Eso es algo que no tenemos claridad, digamos. Luego de esta irrupción, donde además hay un funcionario mexicano que es golpeado y que hay videos donde él trata de defender en lo posible a la embajada, luego de eso empiezan a aparecer, ¿verdad?, las declaraciones ya de México, del presidente López Obrador, que se ha manifestado de manera muy firme y categórica en que esto es un traspaso de la soberanía mexicana, que es algo sumamente grave. En el tono que él usó hoy en la CELAC, él llamó a una reunión de la CELAC, digamos, de forma extraordinaria para debatir respecto de este tema. Y además, a través de distintos comunicados, ¿verdad?, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, han sido sumamente categóricos en decir que esto es un traspaso al derecho internacional, a la soberanía mexicana, y que México no va a dejar pasar esta situación. Eso es más o menos a grandes rasgos. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya que tenemos este contexto, Galo, ¿qué es eso del derecho internacional? Porque a mí me gustó mucho que en estos días, justo, ¿no? Después de muchas opiniones, era como, no, pues es que tal convención dice esto y tal convención dice lo otro. ¿Qué es eso del derecho internacional? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué puede hacer México? ¿Y qué es lo que está llamando a hacer? Mira, creo que el punto de partida que nos presenta Ingrid es importantísimo, porque hay tres premisas en las que tenemos que partir, que en mi opinión son incontroversiales. Por un lado tenemos los hechos, de la forma en la que se irrumpió en la embajada, bastante, en su mayoría, no controvertidos ni por ninguno de los estados participantes. Por el otro lado, una condena internacional. Ahorita ya estaba adelantando un poco la respuesta por parte de otros estados. Y el tercer y último punto,
la demanda que México ya interpuso. Estos son los 3 puntos principales que, en mi opinión, son la premisa de todo lo que va a dirigir la conversación. Y hilándolo con la pregunta que me haces, es importantísimo porque sobre todos estos eventos aplica el derecho internacional. ¿Qué sería el derecho internacional en este caso? El derecho internacional gobierna la regulación entre los 2 estados. No regula lo que pudiera ser la conducta entre un particular y un estado. Si bien aquí tenemos la figura del vicepresidente Glass, la conducta que se va a juzgar ante la Corte Internacional de Justicia, y ahorita podemos comentar un poco sobre qué es ese órgano místico que está por ahí, la disputa es entre 2 estados. Por un lado tenemos a México y por el otro lado tenemos a Ecuador. Eso es lo que regula el derecho internacional público. Una vez que tenemos esta premisa, tenemos que estudiar qué es lo que se está demandando y cuál es la relación, los derechos y las obligaciones entre cada uno de estos estados. México avanza 3 reclamos principales. En primer lugar, señala que se violó la obligación de resolver la disputa de forma amigable entre las partes. Esto significa que, conforme a derecho internacional, los estados tienen una obligación de intentar resolver las controversias de una forma amistosa, diplomática. Evidentemente, la irrupción mediante el ejército de una embajada irrumpe con este principio. Segunda reclamación, la inviolabilidad de la embajada mexicana. Esto es uno de los primeros puntos que mencionaba Ingrid, probablemente es el más controversial y es uno de que más ha sonado a través de los estados. Y tercer y último punto, se solicita que Ecuador sea suspendido de las Naciones Unidas. Sí. Este tercer punto es el más controversial de todos, creo que lo podemos dejar para un punto adicional, pero en esencia eso es el derecho internacional y eso es lo que está en juego ahorita. Y en juego al mismo tiempo también México está metido pues, en un periodo electoral y me ha parecido muy interesante, ¿no? Voces, digamos, que dicen el presidente López Obrador pues es medio intervencionista, entonces está metiéndose en la política del otro país y está provocando esto. Qué bueno que lo mencionas, Esra, y que me lo preguntas. Yo haría una precisión, porque se habla mucho de la no intervención, que está dentro de la tradicional política exterior mexicana, pero hay que señalar que el derecho de asilo, que también es parte de la historia de la política exterior de nuestro país, no es contrario a la no intervención, sino que más bien son complementarios y que son parte de un mismo equilibrio internacional para salvaguardar la vida, incluso de particulares que se ven perseguidos ante situaciones políticas, como es pues la lamentable situación que está viviendo Jorge Glass. Yo quisiera hacer una interpretación, porque se dice mucho que el asilo lo ha entregado el presidente López Obrador de forma parcializada o partidista. Y si hacemos un recorrido histórico de la historia de la política exterior de México, pues hemos asilado desde personajes de la talla de Trotsky, y asilamos a Manuel Zelaya en su momento, el presidente de Honduras, cuando sufre el golpe de Estado, lo asila el presidente Felipe Calderón, aún teniendo ideologías absolutamente distintas. Y incluso este sexenio hemos asilado opositores venezolanos. Esa es una primicia fundamental de la política exterior de México, que siempre ha tenido siempre ha tenido mucha neutralidad en el sistema internacional. Hay que decir que es una violación flagrante a la Convención de Viena, que es la base del sistema internacional de respeto entre estados. Tú, cuando envías un representante diplomático, tienes que tener la seguridad, el respaldo de que él va a poder ejercer su trabajo con todas las inmunidades que debería tener una figura de este tipo. Entonces se transgrede la seguridad de la embajada porque invaden con armas, no encuentro otro adjetivo u otro verbo para verlo, es impresionante. Transgreden la seguridad del ministro Canseco, a quien yo aprovecho para hacer un reconocimiento por su patriotismo, su valor de poner el pecho por delante ante una situación que es una flagrante violación a la soberanía de este país, porque entre estados existe un respeto, lo comentaba Ingrid, no hay un antecedente. Si acaso el caso de la Corte Internacional de Justicia versus el expresidente peruano de La Haya, en donde hay todo un juicio y finalmente se determina que si bien el proceso de asilo pudo haber tenido mejoras o no era correcto, nada le daba el derecho al Estado colombiano de invadir la embajada, ¿no? Entonces son esta serie de matices en las que hay que ser muy claros que la no intervención y el derecho a asilo no son contrarios, son complementarios en el sistema internacional. Y se dice, bueno, es que Ecuador no tenía ninguna alternativa. No, claro que la tenía, era esperar, salvaguardar la soberanía de México, no otorgar los salvoconductos e incurrir a las instancias pertinentes, que como dijo el compañero, pues son aquellas encargadas de dirimir este tipo de controversias. Pero de ninguna manera es aceptable que invadan así la representación diplomática de nuestro país y que se quieran excusar de que el presidente López Obrador lo otorga de manera partidista, porque los hechos dicen otra cosa, ¿no?
Ecuador no tenía otra alternativa y creo que es algo que piensa mucho Daniel Noboa y eso me gustaría que él piensa que se puede arreglar con unos tacos o un ceviche. Con López Obrador. Y ahí sí te preguntaría un poco, Ingrid, ¿cómo podemos entender esto, ¿no? Porque yo creo que Daniel Noboa se está intentando plantear como un presidente que va a perseguir a los corruptos, a los terroristas, narcotraficantes, ¿no? Va en esta línea dura un tanto buquelista, pero pues se metió donde tal vez era más complicado, ¿no? O donde hace brincar mucho la atención. ¿Quién es Daniel Noboa y por qué está haciendo esto? Yo creo que es interesante que complementemos el análisis, porque hemos visto desde un punto de vista internacionalista, ¿no? Lo legal, pero también hay que ver el punto de vista político acá. ¿Qué motivación tiene este personaje, que es un presidente que va a estar un periodo muy corto de tiempo? Es un presidente además que viene de las oligarquías y que representa a estos últimos gobiernos en Ecuador que han sido gobiernos neoliberales de derecha que desmantelaron ese pobre país. ¿Quién es y qué quiere, ¿no? O sea, ¿por qué llega hasta un extremo que además es un extremo que a él en este momento no le va a servir? Porque ha tenido una condena internacional, aun cuando sea blanda, y ahí el compañero internacionalista puede leer bien eso, aun cuando Estados Unidos y Europa han sido blandos en su digamos, condenas, hay una, como, no me metas a mí, ¿no? Se quedó solo, en el fondo. ¿Por qué llegó hasta ese extremo? ¿Qué pretende? Y ahí hay que pensar en la situación de Ecuador. Ecuador, que era un país que estaba sumamente bien durante la época del correísmo, es decir, con todos sus asegúnes el correísmo, que también tiene un montón, pero un país que económicamente y en términos de seguridad estaba bastante bien en la región. De pronto es tomado por este grupo, que es una derecha neoliberal, diría yo, ¿no? Que mercantiliza ese país, que los desmantela, que entrega los recursos naturales, lo que ya sabemos. Y hoy en día es uno de los países más peligrosos con mayor cantidad de pandillas y narcotráfico presente ahí. Es algo inédito para Ecuador. Ellos no tienen una larga data de narcotráfico dentro del país. Y eso es interesante. Por otra parte, este presidente es una especie también de títere de Estados Unidos. Es decir, es un sujeto que va y viene a Estados Unidos, que tiene un montón de negocios, convenios y acuerdos con ciertos poderes económicos en Estados Unidos. Entonces, que de alguna manera está jugando a instalar esta estrategia de la seguridad al interior de Ecuador, militarizar. Y el 21 de abril hay una digamos, no se dice como, no es una encuesta, es una consulta a la que él llama, donde si ustedes leen las preguntas, usted en su casa lee las preguntas son del tipo, ¿está usted dispuesto a que haya militares en la calle y que los militares lo paren y que los militares lo detengan para ver si hay armas? ¿Está dispuesto a que hagan eso en todo el país? Es decir, es darle rienda suelta a los militares. Ahora, ¿para qué? No olvidemos que Estados Unidos, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hace como un mes, dijo en una cuña que tienen un plan Estados Unidos de 5 años de seguridad para Ecuador. 5 años. ¿De qué estamos hablando? Bases militares. Ya Latinoamérica tiene como 76 bases militares repartidas en todo el continente latinoamericano, excepto en México, en Bolivia y en Venezuela. El resto de los países tienen bases militares, Ecuador tiene salida al Pacífico. Entonces, para Estados Unidos es ideal que este país, donde existía el correísmo y donde puede volver este progresismo correísta, esté totalmente militarizado y no puedan ellos volver. Y por eso este señor Glass, que es un representante del correísmo, hay que aplacarlo, eliminarlo, y por eso estamos llegando a ese extremo en los videos que nos anteceden aquí. Con estos antecedentes políticos, todo, decíamos hace rato de la forma amigable de solucionar los problemas. Y yo no sé si ahora que ha sucedido esto, que Ecuador decidió actuar de esta forma, hay una forma amigable y dentro de el derecho internacional que esto se pueda solucionar. O sea, ¿qué es lo que podría resultar? ¿No? Porque tendría que hacer caso a Ecuador, ¿no? ¿Y quién lo fuerza? Por supuesto. Para eso tenemos los mecanismos de resolución de controversias. En el presente caso, la reclamación de México señala que hay un tratado internacional, el Tratado Americano de Solución de Controversias, que prevé algunos pasos que los estados tienen que tomar previo a llegar, digamos, a una última instancia. Tenemos un procedimiento de negociación, de comunicaciones diplomáticas,
tenemos luego un procedimiento de mediación en donde las partes están obligadas a sentarse, a moderar, a discutir, etcétera, para intentar arribar a esta conclusión. Y por último, en caso de que se llegue a una última instancia, tenemos precisamente a la Corte Internacional de Justicia. Una determinación de la Corte Internacional de Justicia es obligatoria para los estados que asumen su jurisdicción. Esto significa que aquellos países que aceptan someter una disputa ante la Corte están obligados a aceptar la decisión que se somete ante esta instancia. ¿Qué significaría esto? Asumamos que Ecuador, en vez de realizar estos actos de irrupción en la embajada, decide tomar la vía pacífica de solución de controversias. ¿Qué hubiera sucedido en la práctica? Se hubiera comunicado con México lo que sucedió y hubiera cuestionado por qué se le otorgó el asilo diplomático. Eso sucedió. Una vez que no está de acuerdo con esta decisión, debería llevar a México ante la Corte Internacional de Justicia y resolver la controversia en esa instancia. Y en esta situación, los jueces hubieran determinado si efectivamente es conforme a derecho que México hubiera aceptado otorgar asilo diplomático a Glass o no. Así de sencillo. Y es súper importante lo que se mencionaba anteriormente en cuanto a que Ecuador no tenía otra alternativa. Y todo este background de militarización, de qué orilló a Ecuador, francamente, en mi opinión, eso es irrelevante. México no tiene por qué entrar en ese juego. Claro. Esa no es la cancha de México. México lo único que tiene que hacer es ver esta situación como un evento aislado. ¿Irrumpieron en mi embajada? ¿Sí o no? Ecuador lo que va a intentar hacer, naturalmente, es preguntar ¿por qué? ¿Por qué interrumpí en tu embajada? ¿Qué me orilló a esa situación? Y todo eso, francamente, es irrelevante. El derecho a la inmunidad de una embajada es un derecho absoluto. Ese es un término que la Corte Internacional de Justicia, que las Naciones Unidas y el secretario general ha utilizado en los últimos días. La Corte Internacional de Justicia lo utilizó por primera vez en el caso de Teherán en contra de Estados Unidos, en donde se tomó agresivamente la embajada de Estados Unidos y se mantuvo rendas algunos de su personal. ¿Qué significa esto de que es un derecho absoluto? No existen excepciones que justifiquen irrumpir en una embajada. Es un área gris porque francamente no lo hemos visto mucho. Una de las incógnitas sería, por ejemplo, yo veo una embajada, veo que alguien en el techo se va a suicidar, ¿qué hago? Entro, ¿no? Así de sencillo. Claro que siempre hay excepciones, pero esta narrativa que se utiliza, francamente, no es una narrativa justificada. En esta situación lo que Ecuador menciona es este contexto de polarización, violencia, militarización, narcotráfico, etc. Y ese mismo contexto ya fue discutido previamente en el derecho internacional. En el caso del Congo en contra de Uganda, hubo una demanda internacional porque derivado de irrupciones, insurgencias nacionales, hubo revueltos, hubo revolución, etc. Y toda esta situación de violencia llevó a que se irrumpiera en la embajada, se tomara, y eso en sí viola el derecho internacional. Y lo que en ese momento resolvió la Corte Internacional de Justicia es que incluso en una situación de violencia, en una situación militar, no existe una justificación para violar una embajada. Esto significa que la inviolabilidad de una embajada se puede entender en dos sentidos. En primer lugar, como la obligación del Estado, en este caso Ecuador, en no entrar a la embajada, y en segundo lugar, en la obligación de Ecuador en evitar que cualquier otra persona ingrese a la embajada. Y esto para mí es súper importante, este segundo punto, porque esto responde al argumento de Ecuador, en cuanto a que no había otra alternativa. Sí lo había, y para eso tenemos los tratados internacionales de los que tantos estados son parte. Me gusta estas aclaraciones, porque, no sé, aquí intentamos tener muchas voces, ¿no? Aunque a veces parezca que uno toma partido, pero es difícil tomar partido con cosas que, digamos, parecieran tan de manual, ¿no? De qué cosas se pueden hacer o no. El decir, Ecuador estuvo mal, México está exigiendo algo legal, no es ser pro López Obrador, sino que está en los papeles. Te pregunto, Galo, nada más como para aclarar, porque creo que se extravía. No, lo entiendo perfectamente. Yo cuando en primera ocasión escuché esta situación, primero lo vi con ojos de un abogado y dije, esto es una violación del derecho internacional. Y luego me puse del otro lado y pensé, ¿qué hubiera sucedido si ayer, la misma situación, Ecuador hubiera asilado a El Chapo y supiéramos que se nos iba a ir? Claro. Yo creo que si México no hubiera evitado esa hipotética situación, hubiera habido un revuelto interno, una condena
política, ¿no? Una sanción social en el sentido de por qué no hubo una actuación. Y yo creo que eso fue un poco lo que sucedió internamente. Además de todo este contexto en la relación entre Andrés Manuel López Obrador, Ecuador, etcétera, creo que tal vez sí se pudieron haber visto orillados en una situación en donde ellos ponderaron localmente y consideraron que el permitir una salida del vicepresidente pudo haber políticamente causado un mayor daño. No lo sé, pero reitero, es irrelevante para el derecho internacional. Lo que llevó a esa situación no tiene trascendencia en lo que se va a litigar y se va a resolver en la Corte Internacional de Justicia. ¿Ecuador entró o no? La respuesta es sí. Todos los estados se han pronunciado, Canadá, Argentina, Nicaragua, etcétera, y creo que no es un tema de tomar una posición de otra. Desafortunadamente creo que sí estamos en una situación de negros y blancos. ¿Qué? Usted ya te cayó el chahuizcle, porque justamente dentro de estos manualitos del derecho internacional, cada vez vemos a más personajes y más países que digamos que está muy bien el derecho internacional, pero tampoco es que me preocupe mucho. La oposición en este país es expertóloga en todo. Eran expertos en medicinas para niños con cáncer, eran expertos en aeropuertos, ahora ivermectina, ahora muchos son expertos en derecho internacional. No, yo coincido con la mayor parte de los argumentos que hemos planteado en la mesa, salvo con el último del compañero. ¿Y por qué? No me parece de ninguna manera justificable, ni política ni jurídicamente. En el ámbito político, ni Pinochet ni Franco, cuando México asiló haciendo gala de su tradición de asilo a diferentes personajes que contribuyeron mucho a la vida nacional, ahí está el Colegio de Madrid, el Colegio de México, que formaron exiliados españoles, por ejemplo, ni siquiera en esa situación, en una de las dictaduras más sangrientas que haya visto la historia, los gobiernos nacionales de esos países o las dictaduras decidieron irrumpir en la embajada mexicana. Es más, otorgaron los salvoconductos tarde, pero los otorgaron para que se cumplieran todas las convenciones internacionales en la materia, incluyendo la de La Habana, que cita mucho Ecuador, pero ellos mismos son muy contradictorios y esto van a ser seguramente uno de los argumentos que va a usar México en la Corte. Ya lo decía el consultor jurídico en Twitter, me parece hace 4 días, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos hablan de que aun cuando Ecuador quisiera argumentar que no se estaba cumpliendo la Convención de Habana para otorgar el asilo, dado que ya estaba sentenciado, ellos tienen una opinión consultiva, que es esta especie de interpretación de tratados, podrán decirnos mejor, en las que ellos dicen, oye, para mí no alcanzo a comprender este tratado que hemos firmado, por favor, Corte Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la OEA, dame una interpretación. Y ellos mismos señalan, y voy a leer porque quiero ser muy preciso, que el asilo es un acto de Estado amparado por su inmunidad, lo cual no permite a otro Estado cuestionar la conducta protectora del Estado asilante. Entonces, hoy Ecuador está incurriendo en una contradicción jurídica que muy seguramente va a ser muy fácil de sortear en la Corte Internacional de Justicia, que no debe ser confundida con la Corte Penal Internacional. Una juzga Estados, otra juzga a personas por crímenes internacionales. E incluso es que me parece muy claro, incluso la OEA, que hoy tiene un secretario general, digamos, no afín a las políticas nacionales de México o que tiene una postura política muy distante a lo que hemos visto en la mayoría de estados en América Latina, condenó con 29 votos a favor, una abstención de El Salvador, que también se explica por la lógica local, y por supuesto Ecuador en contra. Ahora, hacías un análisis muy interesante y hay un autor en Relaciones Internacionales que se llama David Singer, y él divide los niveles de análisis a nivel personal, donde podemos abordar la historia de Noboa, las oligarquías en América Latina, el papel del correísmo en Ecuador, muchos avances en derechos sociales, el desmantelamiento que viene después con la traición de Lenín Moreno, en la parte nacional que también quiero retomar de la consulta, porque hay que hacer un paralelismo con lo que hizo Felipe Calderón en este país. Después del fraude electoral de 2006, que yo sostengo, este país sufrió un fraude electoral, la forma de legitimarse de Calderón fue precisamente a través del militarismo. Entonces, eso podría explicar políticamente la irrupción, pero de ninguna forma podría justificarlo. Y ahora, a nivel sistémico, pues es muy claro los intereses de Estados Unidos. Se dice mucho y puede parecer banal en las clases, los Estados Unidos no tienen amigos, ¿no? Tienen intereses muy claros, lo vemos hoy en Medio Oriente, lo vemos en la guerra de Ucrania, es decir, plantean sus ejes sobre la mesa y se ciñen a ellos. Y para concluir la intervención, pues ¿qué vamos a ganar con esta sentencia histórica? Que la verdad es que yo ya la doy por hecho. Lo primero es que pinta
como mucho respaldo para la diplomacia mexicana. Yo quiero ser muy enfático en el trabajo de Roberto Canseco porque me parece, no son cosas que se enseñan en el Instituto Matías Romero, ¿no? Tú puedes tener una formación muy precisa de protocolos, de apegarte, de actuar de cierta o cual manera, pero aquí estamos viendo cómo lo sometió la policía y él puso el cuerpo por delante. Entonces México gana un respeto a su política exterior, a su diplomacia que de por sí ya es muy galardonada. Segundo, seguramente sanciones ejemplares con Ecuador para que esto no se vuelva a repetir de ninguna manera, porque sí, desde mi punto de vista, representa una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. O sea, el Consejo de Seguridad tiene que tratar este asunto, no solo es pedir la expulsión de la OEA. La única institución que tiene dientes, digámoslo, o el único órgano de la ONU, porque tienen derecho de veto los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es el Consejo de Seguridad que tendría que estar tratando este asunto y seguramente retribuciones económicas a modo de reparación del daño, porque lo que vimos es verdaderamente inusitado. Quiero ser muy enfático, ni siquiera Pinochet, que asesinó inocentes a sangre dura, en caliente, como dirían los priistas del siglo XVII, se atrevió a romper una embajada donde había asilados. Entonces, yo coincido con la parte jurídica y con las explicaciones políticas para que nosotros digamos, ¿por qué Noboa hizo esto? Lo que tomo con reserva es que eso sea de alguna manera justificable políticamente. No lo es una aberración lo que hizo. Mira, estaba pensando, ¿no? Incluso, Videla y el tema en Argentina, ahí sí estaban persiguiendo a quienes podían ser acusados de terrorismo, ¿no? Muchas veces y ni siquiera allí. Pero bueno. Una cosita más, Ezra. Es muy lamentable que Lili Telles y América Rangel estén pidiendo disculpas a nombre del Estado mexicano, siendo representantes populares, después de ver lo que hemos visto en las imágenes de aquí detrás. Eso se llama traición a la patria. Creo yo que deberían ser juzgadas por eso, deberían ser desaforadas, y se llama ser apátrida. Se llama no crea tu país. Habría que discutir eso de populares. Sí, lo de populares. Cada quien su duda. popularidad. Este programa se nos está acabando. Hice una pregunta que no me contestaste, pero entonces ahora la reparto para todos y para que me ayuden con una conclusión. El clásico, ¿qué húbole con el derecho internacional? Porque dentro de esto que estamos viendo entre México y Ecuador, estamos viviendo aparte varias cosas alrededor del mundo en donde pareciera que estos organismos internacionales, por muchas cortes y por muchos nombres, pues no sabemos porque al final cada quien decide qué es lo que hace. Entonces, si quieres arrancamos con Ingrid y así nos vamos. Bueno, yo soy una descreída un poco de estos sistemas que operan internacionalmente cuando hay 2, 3 hegemones que mandan el mundo. O sea, me parece que hace poco, la semana pasada, vimos el asalto a una sede diplomática de Irán en Damasco, que no fue ni sancionada ni nadie emitió absolutamente ninguna opinión, y que cuando Irán responde de acuerdo al agravio, ahí aparecen las condenas, ¿no? Y unas condenas que son sumamente, que si tú lo analizaras conforme a derecho nada más en términos de pruebas y de lo que ocurrió, tú dices que estas condenas no tienen sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están condenando? Están condenando políticamente. Y ese es el problema, que estas entidades, la ONU, las Naciones Unidas en general, todos estos consejos de seguridad, el G7, la OTAN, etcétera, etcétera, la OEA, sirven finalmente para que 2, 3, que son los imperialistas del mundo, puedan decir cuándo sí se hace justicia y cuándo, mira, ¿sabes qué? Esta justicia es más relativa. Las condenas al genocidio de Palestina, no ha habido condenas prácticamente, ha sido súper categórica. Incluso en las votaciones ya hay una votación que dice alto al genocidio y a Israel no le importa, pero a nadie le importa tampoco, ¿no? Entonces es una cuestión como relativa. En el caso de México, por supuesto que no genera el mismo problema que genera Palestina en este caso. O, por ejemplo, hay que acordarse el 2019, cuando una sede diplomática venezolana en Washington, D.C., fue intervenida por Estados Unidos y tampoco nadie dijo nada, porque de eso tampoco se habla. De hecho, Alina Duarte estuvo cubriendo y tiene la noticia y tiene un programa y todo sobre eso. Entonces uno dice, mira, esto aplica cuando no genera muchos problemas, ¿no? En el caso mexicano, lo de Ecuador es impresentable, es estéticamente muy evidentemente feo, ¿no? Vemos las imágenes, decimos, nadie puede, digamos, pasar por alto la estética, ¿no? Esto de la policía entrando en la noche, etcétera. O sea, es muy evidente, muy gráfico. Y en general, que haya una condena contra Ecuador en este momento no va a generar el gran problema que sí ocurriría en caso de irse contra Israel. Entonces va a depender de quién estamos hablando para ver si sí se va a aplicar o fíjate que en este otro caso mejor lo suspendemos. ¿Cómo lo ves? Controversial. Galo. Mi relación con el derecho internacional cada mañana cambia.
En este momento, francamente, creo que en el caso particular de México es una buena apuesta. El derecho internacional me parece una buena apuesta. Lo que sucede en situaciones en uno de los estados actúa de una forma tan irracional, la mejor postura que puede tomar otro estado es apostar al derecho. Y simplemente es una perspectiva narrativa. Veamos Ucrania contra Rusia. Tienes un estado agresivo, etcétera, y ¿a qué le apuesta Ucrania? Dice, chance no te voy a ganar hoy, chance te poco mañana. Pero ya hay un juicio en la Corte Internacional de Justicia entre esos dos estados. Y al final, el derecho se va a pronunciar y va a decir si tú actuaste de forma legal o no. Eso es lo que está haciendo México. Me parece que el derecho internacional en sí, una declaración por parte de un órgano legítimo, como la Corte Internacional de Justicia, un órgano respetado, va en sí tener consecuencias en la actuación, en las relaciones diplomáticas, en la forma que otros estados van a reaccionar y van a seguir desarrollándose en los siguientes años con Ecuador. Y ese es precisamente el efecto que va a tener el derecho internacional. Se mencionaba hace rato el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es uno de los puntos que México le está apostando a muy largo plazo. Este es un juego a muchos años. Si la Corte Internacional de Justicia señala, Ecuador, tú incumpliste y no cumple con esa condena, México luego puede solicitar al Consejo de Seguridad que tome acciones en contra de ello. Y como bien se mencionaba, es un órgano que tiene dientes, ha tenido sus complicaciones, pero en principio es más operativo que otros órganos de las Naciones Unidas. Entonces, regresando muy puntualmente a tu pregunta, ¿qué onda con el derecho internacional? Yo creo que es la apuesta que México debería de jugar, y yo creo que la está jugando y lo está haciendo bien. No debería, porque hace rato me quitaste el tiempo, pero 30 segundos. No, a ver, desde una visión regional, pues esto también es una respuesta al resurgimiento de la CELAC que propuso el presidente López Obrador, un órgano independiente para aquellos fans del neoliberalismo que les gusta mucho la autonomía, sí independiente, pero no solo del mercado, de los grandes oligarcas, independiente también de la mano de Estados Unidos. Yo creo que México va a triunfar en la Corte Internacional de Justicia, creo que la sentencia va a ser unánime y creo que hoy nos asiste la razón política y también el derecho. Compañeros, compañera, pues muchísimas gracias. Como ven, este no es una cosa fácil de entender, pero poquito a poco, y tampoco es una cosa aislada. Pasó esto, pero hay muchas cosas que lo acompañan. El derecho internacional no es fácil, pero es importante. Nos vemos la próxima semana en El Desfiladero.